más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios. Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes aquí en Los Enigmas de los Tiempos, un miércoles más por tarde, para iniciar una serie de estudios con respecto a las 5 religiones más grandes del mundo, qué hay en sus dogmatizaciones, qué es lo que creen, qué es lo que piensan, porque muchas veces no sabemos ni siquiera en cuál de las religiones que estamos y profesamos, en cuál posición está. Y alguna gente pues ha inquietado en el asunto de que si es mayoría el cristianismo, cómo está, si ya la profecía se está cumpliendo de que será predicado este evangelio a todo el mundo, y en proporción y en estadísticas, cómo se encuentra esa situación profética. Entonces hemos hallado de buen parecer el hacer aquí en Los Enigmas de los Tiempos esta temática de las 5 religiones, cómo están en proporción, en qué sectores se dividen, qué es lo que profesan y qué es lo que creen. Y por lo menos, amigos y hermanos, va a ser un gran gusto el poder explorar este tan lindo campo de la cultura y también de saber de dónde están nuestras raíces cristianas, ¿verdad? Y de dónde han nacido. Bueno, vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine, que nos bendiga y que nos guíe a través de todos los programas que vayamos a hacer con respecto a estas 5 religiones. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, oh Dios, por permitirnos estar ante tu presencia, Señor, y por el poder, oh Dios, llegar a través de la 930 Radio Costa Rica, este medio que tú has puesto, Señor, para que este programa Los Enigmas de los Tiempos, Señor, llegue a los hermanos, y que podamos conocer, como dice tu palabra en Juan 8:32, la verdad bíblica, Señor, no la verdad expuesta por ningún hombre, ni por ninguna tradición, ni por ninguna dogmatización humana, sino por lo que fue inspirado, Señor, por la pluma divina del Espíritu Santo, y fue la palabra, las Sagradas Escrituras referidos en estos 66 libros de la Biblia. Gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos el permiso, Señor, para exponerla, para investigar y para poder, Señor, estar en un poquito más, Señor, de conocimiento de cómo somos y hacia dónde vamos. Te lo pedimos todo esto no por nuestros méritos, sino en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero aprovechar rápidamente, porque creo que sí es necesario hacerlo, para dar un saludo a don Nicolás Castillo. Gracias, don Nicolás, por estar siempre pendiente. Doña Elia también, que llaman varios mensajitos que me ponen, que están viendo los programitas, y gracias por estar en la transmisión. A su familia, a toda la familia Castillo Arias también, allá en Oruca. Una bendición muy, muy especial el poder contar con todos ustedes. Y sin más, vamos a empezar, porque este tema es bastante largo. No sé ustedes, como les dije ahora, si se han puesto a pensar cuántos somos de los... voy a ponerles en proporción así nada más del cristianismo para que entendamos. Somos la mayoría, pero vamos a ver cómo nos estamos desglosando, porque cuando veamos el tema del cristianismo, para contestar la pregunta referente de cuántos somos y en cuántas dogmatizaciones estamos ramificados, va a pasar un tiempito. Lo hago para que nuestro hermano que hizo la consulta sepa que voy a empezar con por lo menos las 2 o 3 religiones
antes monoteístas, y voy a explicar ahora el término antes de empezar con el cristianismo. Ok, religión, para mí, en forma personal y para este programa Los Enigmas de los Tiempos, ¿qué es religión? La religión, dice Santiago 1:27, como siempre empezamos con un versículo, pues vamos a empezar con este tan bello. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, atender a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio del mundo, de la corrupción del mundo. Amigos y hermanos, no hay nada que se pueda llamar como religión que tenga un apoyo bíblico dentro del contexto bíblico, más que el ayudar a los huérfanos, a los necesitados y a las viudas en sus necesidades. Y vamos a ver que en estas religiones que vamos a estudiar hoy, en estas dogmatizaciones, por lo menos nosotros como cristianos tenemos que saber que no podemos hacer acepción de ninguna persona. Doy este versículo y empiezo hablando esto porque en algunos de los puntos vamos a ver y vamos a divergir de nuestra tendencia cristiana con respecto a algunas de las personas que tienen hinduismo o practican budismo o alguna otra tendencia, y eso nos podría pues preconcebir, ¿verdad? Pero en realidad como cristianos tenemos que entender que toda aquella persona que hace el bien a otros está cumpliendo una religión. Y la religión cristiana ayuda amor en general al prójimo. Pero no estamos exentos de vivir en el mundo, y como estamos exentos de vivir en el mundo, y como no estamos exentos, las personas tienen criterios diferentes y han nacido algunas tendencias. Las 5 grandes religiones que han nacido, que se las tengo ahí en pantalla, han sido el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el budismo y el hinduismo. No sé si tal vez podemos ponerlas en pantalla para que podamos ir viendo. Estas 5 religiones son las que dominan casi en su totalidad o en su totalidad, amigos y hermanos, la población del mundo. Estamos hablando que somos casi que 8.000 millones de personas, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, estas 5 religiones son las que tienen casi que la mayoría de todas las personas que creen en algo, creen en las 5 tendencias que vamos a empezar a estudiar hoy. Además de eso, hay algunas tribales por ahí y algunas sectas nómadas y un montón de sectas también, hasta metidas también dentro de estas 5 religiones, sectas dentro de las mismas religiones. Es increíble, ¿verdad?, cómo ha ramificado y se ha diversificado, por lo menos el cristianismo y algunas otras tendencias. Estas 5 grandes religiones presentan, estoy explicando como el Paco y Lola para que podamos ir aprendiendo, 2 características importantes. Una, que unas son politeístas y las otras son monoteístas. ¿Qué significa esto, amigos y hermanos? Las iglesias o las religiones, perdón, politeístas creen o su creencia es que hay múltiples, varios y muchos dioses, como vamos a ver ahora en algunas de las religiones que vamos a mencionar, por lo menos el día de hoy. Estas son poli, el término poli son de muchas, varias dioses, y las monoteístas que creen o que creemos, que son en la que estamos usted y yo, que existe solamente un Dios. O sea, quiero que vayan entendiendo para que usted se vaya ubicando también, porque bueno, gracias al Señor he tenido oportunidad de estar ahí conversando con algunas personas, y las curiosidades en sus preguntas y sus inquietudes han sido con respecto a eso. Yo no sé a veces ni qué es lo que creo, ni cómo fue que me hice cristiano, evangélico, y por qué protestante, y por qué yo nací en una iglesia pentecostés y ahora en la iglesia mía dice que no somos pentecostales, sino que somos evangélicos. Y bueno, miras que sí me he dado cuenta que mucha gente tiene un poco de confusión, y entonces creo que tenemos que ir explicando muy bien, como les dije ahora, el Paco y Lola, ¿verdad?, de lo que es las religiones y de las religiones que existen, para que nos vayamos dando cuenta y podamos nosotros tener un norte bien definido de qué somos y para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, todas aquellas religiones politeístas son las que creen en muchos dioses, y todas las religiones monoteístas son las que creen en un solo Dios. Entonces, nosotros que somos cristianos somos de una tendencia monoteísta. Dentro de esas 5 religiones, voy a ver primero 2 de las que son politeístas o que tienen varios dioses, y vamos a empezar a desglosarlas y vamos a empezar a estudiarlas para que nos demos cuenta algunas de las cosas particulares y que las caracterizan a cada uno de ellos. El hinduismo.
este hinduismo, y les voy a decir esto, porque nosotros creemos que nuestra religión, o la religión cristiana, bueno, decirlo así, protestante, es una de las religiones más viejas del mundo, porque obviamente nace el judaísmo, pero no nace como cristiana, como una de las religiones más viejas del mundo. Tenemos que entender los principios, y con esto soy enfático. Yo creo que cualquier persona que haya estudiado un poquito la Biblia se da cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad. Los principios, las normativas, las leyes morales divinas que se dieron desde el Génesis son para nosotros hasta el día de hoy. Pero la religión cristiana como tal no es más vieja que algunas de estas que vamos a ver. Es más, está muy similar a algunas en pocos años, pero la mayoría son antes del periodo de Cristo Jesús. Como el hinduismo. El hinduismo, su nacimiento se remonta al año 1750 antes de Cristo. Póngame atención, 1750 años antes de Cristo. Casi que le podríamos estar diciendo que nosotros estamos como en el tiempo de los patriarcados. Con eso, un poquito despuesito de que el patriarcado se hizo, con Abraham, ¿verdad? Y su promesa dada a todas las generaciones y a toda el mundo entero, ¿verdad? Porque lo dijo, en ti serán salvas todas las naciones. Fue muy similar al nacimiento de esta otra tendencia dogmática o religiosa que fue el hinduismo. Y es el credo politeísta, póngame atención, con más seguidores. De los que son politeístas o de los que creen en varios dioses, el hinduismo es la religión que tiene más seguidores, con más de 1.000 millones de fieles. Pónganme atención, amigos y hermanos, más de 1.000 millones de fieles. Es la tercera religión más grande del mundo. Bueno, la tercera en proporción y la más extendida, obviamente, también en niveles geográficos. Y estamos hablando que somos, para que vayamos analizando, porque ahí voy contestando la pregunta de nuestro hermano Rubén ahí. Vea, somos 8.000 millones y esta religión tiene más de 1.000 millones de personas, aproximadamente se calcula, pues un general, porque aumenta. Es increíble como muchas personas desertan de algunas tendencias cristianas y se adhieren, porque me ha tocado oportunidad de ver cómo se adhieren a muchas tendencias de estas, y dentro de estas el hinduismo, porque, bueno, y encontrarán, no sé, desertaron de la religión, apostataron de la fe. Ok, con más de 1.000 millones, estamos hablando que de los 7.800 millones que hay, esta gente tiene 1.200, entre 1.000 y 1.200 millones de personas o adeptas en el mundo. Actualmente el hinduismo en cuestiones demográficas o de población y del mundo es solo mayoritario en 3 estados del mundo. O sea, se ha caído también un poco la situación del hinduismo por cuestiones bélicas. Es interesante cuando uno empieza a estudiar el tema y se da cuenta cómo entre el islamismo y el hinduismo en cuestiones sectarias ha habido mucha guerrillas religiosas que llaman, por lo menos en lo que son Medio Oriente y esas latitudes, y se ha venido decayendo mucho el hinduismo por eso. En la India, que es la cuna del hinduismo, y en sus tierras santas donde más se profesa esta religión, es el 80%, el 80.5% de la población, obviamente es el lugar donde nace, como podríamos decir de Jerusalén el judaísmo, ¿verdad? Que es, bueno, ahora lo vamos a ver también cuando toquemos el tema del judaísmo, pero es la cuna, es la base, y tiene un 80.5% de personas que creen en el hinduismo. El otro 20% de la población, que son los datos actuales, ha desertado de la tendencia hinduista. En Nepal, con el 80%, que es también uno de los lugares, pues que era hasta hace poco el único estado del mundo que reconocía el hinduismo como una religión oficial. Vean qué interesante, en Nepal, que es la capital, podríamos decir así, de esta zona, y la isla africana de Mauricio, que es la mitad de la población, con el 48%. O sea, solo en estos 3 lugares, o en estas 3 latitudes, tienen en 2 casi la mayoría de la población y en una el 50% de la población. Pero que tenemos que tener en cuenta, amigos y hermanos, como que solo en 3 lugares está la tercera religión más grande del mundo. Tenemos que tener en cuenta que en estos lugares que le hablo la población es muy,
densa. Estamos hablando de millones de personas, que como Costa Rica es pequeño, ¿verdad? Sería como un entorno de alguno de los pequeños estados, o por decirlo así, de esos lugares en lo que es por lo menos la población demográfica. Tiene mucha cantidad de personas en esos lugares. El hinduismo ha generado a lo largo de la historia multitudes de sectas. Me han salido algunas desviaciones y entre estas, bueno, quiero que mencionemos algunas para que nosotros podamos conocerlas. Y entre algunas de estas están, perdón, aquí, están los chivaitas o adoradores de Chiva, porque quiero enseñarles estas imágenes. El otro día estábamos hablando acerca de las esculturas de algunas religiones y algunas tendencias que se dan dentro de las iconografías que son representativas de algunas religiones, y cuando estuve haciéndome este estudio me di cuenta que vamos a tocar algo interesante con respecto a ese tema. El hinduismo tiene dos tipos: las sectas chivaístas o adoradores de Chiva y los vishnuistas o adoradores de Vishnu. Los hinduistas actuales o denominan su creencia el Sanatama Dharma, que quiere decir la fe eterna en idioma sánscrito. O sea, esta gente llaman los hindúes a su fe la fe eterna. Tienen dos tendencias específicas en el hinduismo, en dos sectas, unas que adoran a Shiva y a otros que adoran a Vishnu. Vean qué interesante. Pero cuando leo esta documentación y me doy cuenta que esta religión tiene más de 3.300 millones de dioses y diosas. ¿Me entienden, mis amigos y mis hermanos? Muchas personas que han cambiado su tendencia religiosa por esto buscan, porque muchas de las doctrinas que se predicaron o se dan dentro de estos libros, el Corán y todos los sutras que tienen por lo menos estas religiones hindúes y que he tenido la oportunidad de leer, tienen una connotación muy linda, pudiera decirse muy de cristianismo, muy de ayuda al prójimo, no hacer mal al prójimo, como lo leímos al principio. Pero cuando ya usted empieza a ver estas tergiversiones que van en contra de nuestros principios bíblicos, donde dice que esta religión tiene 330 millones de dioses y diosas diferentes, pero que se reconocen solamente la Trinidad, que en ese mencionamos ya dos, que era Vishnu, que era Shiva y también Brahma. Se mencionan esas tres, pero cuando usted entra en cualquier tendencia de esas que se practica muchas veces, que vienen del hinduismo, como son la meditación trascendental, como son las, no sé, aromaterapias, y son todas estas cosas que vienen del hinduismo, usted ya está entrando en adoración a esos 330 millones de dioses que tiene esta religión. Ok, entonces, los dioses principales, 330 millones, pero los dioses principales o la Trinidad hindú, que son Shiva, Brahma y Vishnu. No sé si podemos poner las dos imágenes que siguen para poder ir en el orden. Entonces serían Brahma, Vishnu y Shiva. Ok. Muchos hinduistas hoy día adoran a la diosa Durga. Tenemos que entender esto. Esta diosa o la diosa Kali es otra tendencia. Les hablaba acerca de las fracciones. Tal vez podemos buscar la imagen. Esos son los dioses que les mencionaba ahora. Estamos un poquito ahí atrasaditos. El dios Brahma, el dios Vishnu y el dios Shiva son los tres dioses o la trinidad que mantiene el hinduismo. Esos tres dioses son los básicos, pero ellos tienen más de 330 millones de dioses que adoran, y dentro de ellos hay una de las sectas de ellos, que volvemos a lo mismo como el Islam, que ahora lo vamos a explicar, la secta yihadista. Dentro de esta secta tiene unos que adoran a Durga o a la diosa Kali, esta diosa conocida por algunos como Kali, la diosa oscura, la diosa del rayo azul o la diosa de la destrucción. Es una de las esposas de los dioses principales Shiva. Esa es una de las áreas sectarias, por lo menos del hinduismo, que es de extrema, por decirlo así, izquierda. La menciono porque son cosas particulares, ¿verdad? Que todas las diferentes
doctrinas y sectas y religiones en el mundo, pues siempre han tenido esa tendencia a tener una facción, ¿verdad? Lo vemos en tiempos de Cristo, estaban los herodianos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, pero estaban los zelotes, que eran los que agarraban la espada y le iban a cortar la cabeza a todo el mundo. En el caso de los hinduistas, los adoradores de Shiva, no, pero los adoradores de Vishnu, no, son pacíficos, los adoradores de Brahma, no, que son pacíficos también, pero los adoradores de Durga o de Kali es una facción, pues podríamos decir agresiva y violenta. Eso es interesante, quiero recalcarlo porque vamos a hablar de algunas de las connotaciones de las otras religiones. Ok, la vaca. Tenemos que entender algo con los hinduistas. Yo creo que nos estamos perdiendo aquí un poquito con las imágenes. La vaca no es adorada, ok, ahí estamos. La vaca no es adorada, sino es reverenciada. Tienen que entender esto. Hay gente que dice, ah, sí, en la India adoran la vaca. No, en la India no adoran la vaca. La India es reverenciada la vaca. Es reverenciada, mucha gente obviamente pues les brinda algunos ofrendas, pero dentro del contexto de ellos no reverencian, sino no adoran, perdón, no adoran a sus dioses, pero sí la reverencian dentro de uno de sus panteones, como considerarla como un medio o como la representante de lo que es la maternidad. Entonces, el animal representativo de esta religión del hinduismo es la vaca, porque la consideran una madre y la reverencian como tal. El río sagrado, amigos y hermanos de esta religión, que es la tercera religión del mundo, ya les hablé, más de aproximadamente al último dato, 1.200 millones de personas, que es un montón de gente, ¿verdad? Hablamos de que es una tercera parte, casi la población, un poquito menos, pero por ahí anda. Río Ganges, también llamado el río Benares. Este río es sagrado para el hinduismo. Este río, la gente, es interesante, ¿verdad? Uno de los ríos muy contaminados. Cuando me documenté un poquito de esto, vi que tenía algunos, pero sigue siendo un río sagrado para ellos. Tiran los cadáveres de las personas ahí. Bueno, mira qué vacilón, qué interesante, ¿verdad? Porque son culturas totalmente diferentes a las nuestras, ¿verdad? Y nuestros credos, y tienen algunas prácticas interesantísimas dentro del río. Hacen sus cultos, llegan grandes multitudes a bañarse dentro de las aguas sagradas, aunque son aguas muy, como les digo, contaminadas. Ok, entonces, en resumidas cuentas, el hinduismo, vamos a resumir, para ir resumiendo ahí las primeras religiones, y va a ver cómo se va a poner esto interesante cuando lleguemos al cristianismo. El hinduismo, el símbolo es ese que tienen ahí a la par, tal vez abramos el cuadro. Nació entonces en el año 1750 antes de Cristo. Estamos hablando, amigos y hermanos, que casi 2000 años, cuando se da el nacimiento también de los patriarcas judaicos. Despuésito de eso sale esta religión, es una religión muy vieja, por eso tiene casi que la tercera del mundo más grande, y más de 1.000 millones de adeptos. Su origen es de un grupo de sabios en ese tiempo. Los libros sagrados son las Vedas. Eso está en otro programa que tenemos aquí, no puedo darlo porque ya sería redondar. Las 4 Vedas y el Bhagavad Gita. Tienen muchos dioses, creen en un panteón grande de dioses, creen en la reencarnación, dependiendo de lo que usted haga. Aquí en vida usted va a convertirse el día de mañana en un príncipe, o puede salir en una familia noble, porque van por castas, ¿verdad? Ellos trabajan en una cuestión de castas ahí, culturalmente, en una casta más alta, o si dependiendo de lo que usted haya hecho o en vida, en su vida actual, usted puede reencarnar en cualquier animal o en cualquiera de sus múltiples representaciones. Tienen un concepto de la vida después de la muerte. El culto del hinduismo es en templos y en pequeños altares caseros. Sus fiestas son el Diwali, que es la victoria del bien sobre el mal, o lo que podemos decir nosotros de Yom Kippur en el judaísmo, o lo que podemos decir nosotros en la venida de Cristo y la tierra nueva y el hombre nuevo. Y el Holi, que creen también que es el año nuevo hindú. En resumidas cuentas, el hinduismo es eso. El budismo, el budismo, que es otra de las religiones también politeístas, que creen en varios dioses, se ha extendido por más de 2.500 años.
O sea, esta religión nació 500 años antes de Jesucristo. Ya estaban los budistas, y ahorita vamos a ver cómo nació y con quién nació, profesando su religión, y ha sido una de las principales, pónganme la atención en esto, este dato es muy curioso, influencias religiosas, artísticas y sociales que han llegado de Oriente. O sea, el budismo ha influenciado tantísimo a nuestras latitudes, al Oriente, que lo vemos en un montón de cosas, de hecho, algunas prácticas que tenemos, y ahora mencionaba algunas del hinduismo, pero que también vienen del budismo y que se han acentuado más por el budismo que por el hinduismo en nuestra cultura, todo lo que son las cuestiones de candelas, velas, cirios, todas estas cuestiones que practica el budismo se han metido muy dentro de nuestra cultura. El yoga, chiquitos, tenemos que entender el tai chi, todas estas prácticas que son de meditación, que son energías holísticas que trajeron a nuestra cultura oriental, vino a través del budismo. Ok, entonces por eso es que es una de las tendencias, una de las religiones que ha acentuado o que ha influido más en las artes, la religión y la sociedad nuestra. Vamos a irla desglosando. ¿Quién fue Buda? Tal vez ustedes dicen, bueno, yo conozco el budismo, claro que sí lo he oído, y claro que sí sé quién es Buda. Tal vez a grosso modo podríamos entender eso, pero Buda o Siddhartha Gautama se llamó Siddhartha Gautama, como se los pongo ahí en pantalla, o conocido como Buda, del sánscrito. Buda, el significado del idioma sánscrito significa despertado o iluminado. Este hombre nació hace 2500 años atrás, según la historia documentada en los anales de la historia, en el norte de la India. También es otra de las religiones que nació en ese sector de la India, y fue una familia rica. El hombre fue una familia aristocrática, la familia de opulencia, con una vida bastante cómoda. A los 29 años renuncia a esa vida, recorre toda la India aprendiendo en diferentes templos, con diferentes monjes, con diferentes dogmatizaciones que se daban, y entre esas también el hinduismo, porque el budismo es una sincretización de algunas prácticas hinduistas. Entonces el hombre recorre la India y aprende, y a los 35 años el hombre alcanza supuestamente su iluminación y viaja 45 años más enseñando todas las prácticas y la dogmatización que tiene el budismo. Y dentro de esas vamos a ver algunas que se dan. El Oriente se le conoce también a Buda como Buda Marga, por lo menos en la zona de Oriente, o el camino de Buda. O sea, todas las personas allá conocen no como solamente el budismo, sino como el camino de Buda o Dharma, Buda Dharma, Buda Dharma, que es la ley de Buda, el Sat Dharma, que es la ley correcta o la ley perfecta. O sea, al budismo se le conoce como el camino perfecto, como la ley de Buda perfecta o como la ley correcta. Así es como lo perciben los orientales, y nace de un hombre aristocrático de plata que tiene alguna tendencia o alguna transculturación del hinduismo, y percibe pues una nueva iluminación a sus 35 años y empieza a expandirla durante 45 años. O sea que básicamente así es. ¿Qué piensan de Buda? Cuando ya él deja de ser una persona común y silvestre. Es que vean qué interesante en esto, porque ocurre también con Mahoma y con algunos otros profetas que no nacen dioses, sino que se convirtieron en dioses luego de llegar a una iluminación, como el caso de Buda. El hombre ya dicen que su nacimiento ya no es de la familia aristocrática, como la historia lo dice, sino que dicen que es hijo del rey Sudoma. Este hombre, Buda, nace o fue concebido en el vientre de la reina Maya. Esta mujer durante su sueño llega y es visitada por un pequeño elefante blanco que la insemina en forma milagrosa. Vean qué interesante, ¿verdad? La historia, cuando usted empieza a ver de dónde nacen pues todos estos dioses, se da cuenta que la realidad o el
se pierde totalmente, ¿verdad? Y se convierte ya más en un mito que en otra cosa, aunque muchas de sus tendencias son muy interesantes y son de bienestar también, sus enseñanzas son buenas. Los que hemos tenido la oportunidad por lo menos de estudiar algo que ha enseñado Buda dentro de la religión, son muy dadas al bien siempre, pero volvemos a la tergiversación, ¿verdad?, que se hace, o la diosificación que se hace de la persona de este hombre Siddhartha Gautama. Ok, entonces dice que es concebido por un elefante en el vientre de su madre, que nace milagrosamente, y ya después de los 35 años que el hombre viajó, estudiando un poco de hinduismo y algunas otras tendencias que habían ahí, en todas esas áreas orientales, el hombre ya cambia totalmente la historia de su nacimiento y se convierte en lo que hoy pudiera ser, hoy por hoy, uno de los dioses de las religiones politeístas más diseminadas por todo el mundo a través de la cultura y de las acciones sociales, como las que les mencioné, el yoga y todo eso, que ahora en cualquier empresa ya están las iglesias. He oído a cristianos, digo todo esto porque he oído cristianos refiriéndose a otros hermanos como que vaya, que póngase la acupuntura y vaya, ponga, vieras qué bonito, desde que practico Tai Chi en las mañanas con un grupo que tengo ahí, en la iglesia o en el barrio, vieras que bien me siento, y un montón de prácticas que nacieron pues de este budismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Una de las características que distingue más al budismo es que no maneja, oiga, el concepto de un Dios creador. Para el budismo todos somos un todo y no hay nadie que hizo nada. Aquí nacimos de pura, perdone que les hable en buen término para que nos entendamos, a la pura coincidencia, y todos somos parte de un todo. O sea, no hay nada que haya sido creado, todos somos parte de la creación. Entonces ya no hay un Dios creador ahí, ya no hay a quien rendir cuentas. Por eso es que el Zaratustra y Federico Nietzsche y todo este montón de grandes pensadores que hubieron, se metieron dentro de estas tendencias y hasta suicidados terminaron. Y lo hablo abiertamente, respetando todas las dogmatizaciones y culturas, pero manejan algunas tendencias ahí que van en contra de los principios bíblicos. Y siempre hablo acerca de los principios bíblicos porque este programa es cristiano. Okay. Los centros más importantes del budismo. Aquí sí tenemos que poner atención porque se encuentran todos, aunque se ha extendido montones por el mundo, por las prácticas, ya les dije, el aromaterapia, las prácticas holísticas. Hay un programa aquí en los Enigmas de los Tiempos que ustedes pueden buscarlos acerca de las medicinas holísticas y todas estas, de dónde nacieron, y nacieron de aquí del budismo. Aprovecho, este programa lo estoy haciendo como para aprovechar el poder exponer todo esto que hemos dado con antelación y dónde fue que nacieron y cuáles fueron las religiones que nacieron. Porque también me han preguntado, pero ¿cómo? ¿Y el hinduismo qué es? ¿Y el budismo de dónde salió? ¿Y por qué usted dice que esa práctica holística es del budismo? ¿Y por qué usted? Entonces aquí les va a todos los que consultaron. En Indonesia, son los 3 puntos más, los centros más importantes del budismo. Indonesia, el Tíbet, Nepal. Vean que hablamos de que Nepal había nacido el hinduismo. Y en Nepal es uno de los puntos también más interesantes, importantes, en los que se han diseminado el budismo. Ahí están los templos más relevantes del budismo, donde las gentes van a internarse, porque se internan o se meten en ese conservatorio, ¿verdad?, espiritual durante 15 a 18 años, hasta que salen formados como monjes budistas. Entonces, China, Japón, Corea y Ceilán, y en la India existen solo unos 200,000 budistas, muy importantes, los templos más importantes, pero solo unos 200,000. Entonces, cuando les hablo que estas dos religiones politeístas nacieron interrelacionadas, fue porque vimos que este hombre estudió los escritos hinduistas y luego los transfiguró en su revelación, y vienen a hacer lo que hoy por hoy, con algunos anexos ahí de dogmatización y transculturación y prácticas de las diferentes tendencias culturales, Indochina, el Tíbet, Nepal, China, Japón, Corea, Ceilán, que son partes orientales. De toda esta sincretización nace el budismo. En la India solo 200,000 budistas, pues el islamismo, que ahí va de nuevo, ya les hablé lo que pasó, lo que está pasando con las guerras sectarias, como mucha gente hasta por temor ha ido cambiando
su adhesión y su dogmatización, su credo. En este caso, la India solo tiene 200.000 budistas. El islamismo marcó su fin en el país de origen, que fue la India, ¿verdad? Suman solo un total de 378 millones, el 6% de la población mundial. Aún así, el budismo tiene el 6% de la población mundial, 378 millones de adeptos dentro del budismo. Ok. ¿Qué es lo que busca el budismo? Voy a hacer una síntesis de todo lo que percibe y lo que quiere llegar en su dogmatización. El estado definitivo, el no retorno, o lo que llaman ellos el nirvana. O sea, todos estos cantos, los sutras, la meditación trascendental, la medicina holística, los viajes astrales, todo lo que se practica dentro del budismo y toda esta tendencia que tiene, lo que quieren es llegar al hombre perfecto, al nirvana. Volvemos al cristianismo, nosotros lo percibimos en el ejemplo que nos deja Cristo. Ok, el cese del sufrimiento, el nirvana, ya no existe el sufrir, el hombre perfecto. Los textos sagrados del budismo son los sutras. Ya los mencioné en otras de las ocasiones, en uno de los programas, así que esto repite. Que son discursos de Buda Gautama, todos los discursos que este hombre, Buda Gautama dio, y sus discípulos fueron escritos y fueron dados como estos sutras sagradas, y son las enseñanzas del día de hoy. Los que los hemos leído sabemos que son muy buenas. Ojalá se pudiera practicar tal como se dice, excluyendo obviamente los panteones, el esoterismo, que es para, y las prácticas holísticas y de medicina de nueva era y todo eso que tiene, ¿verdad? Que ya uno sabe que trae una connotación espiritista. Pero sus pensamientos, vuelvo a lo mismo y recalco, esto es un programa didáctico, cristiano pero didáctico, y al César lo que es del César. Ojalá que todos los que dicen profesar esas religiones, el islamismo, el budismo, el hinduismo, con sus diferentes escritos, con los Vedas, con los sutras, con el Corán, pudieran practicarlo tal y como está, y si no, léaselo para que vean qué lindo. Ok, el budismo es la cuarta religión del mundo más grande en el mundo, después del cristianismo y el islamismo y el hinduismo, es la cuarta religión más grande del mundo. Entonces vamos celebrando, ya vamos desarrollando dos de ellas, las dos politeístas, y en resumen, el budismo es, el símbolo es ese que tienen en pantalla, nació 500 años antes de nuestra religión, para la consulta a nuestros hermanos, porque algunos me decían, pero es que fue después de Cristo, porque yo he leído algo del Corán y algo, y habla igual que lo mismo que Jesús. Sí, obviamente, pues ahí van similares algunos textos, porque todos iban transculturados, y dentro de eso no se escaparon, obviamente, estas religiones. El budismo, fundador Buda, ya lo vimos. Libros sagrados, los tres textos que cuentan la vida de Buda y sus enseñanzas, y la de sus discípulos, creen en la reencarnación, igual que el hinduismo. Recuerde que Buda estudió hasta los 35 años el hinduismo y algunas otras transculturaciones dogmáticas, y de ahí nace su pensamiento. Las enseñanzas de Buda llegan al nirvana, que es lo que creen, o llegar al hombre perfecto, al no sufrimiento. El culto es en pagodas o templos igual, y en altares familiares. Dos de las religiones politeístas adoran en templos y en altares familiares. Quiero que eso ustedes les vayan quedando claro, porque al cristiano, amigos y hermanos, tenemos que tener un altar familiar, y está escrito y está dado también por la palabra de Dios. Hasta estas religiones también los practican. Ok, no sé cómo estoy del tiempo. Las religiones monoteístas. Ahora sí, vamos llegando ya casi a lo que nos compete. Voy a explicar un poquito acerca de la religión judaica, que es la primera, y voy a explicar de dónde nacieron las otras, porque vamos a entrar en las religiones monoteístas, porque la mayoría de las preguntas han sido, don Freddy, ¿por qué es que los islámicos, si nacieron, gracias, encontró el máster, un saludo para nuestros hermanos que están, bueno, a la pie del cañón siempre. ¿Por qué es que si los islámicos nacieron, voy a ir con la pregunta, nacieron igual que los judíos, y el padre en similitud es Abraham, y por qué las mismas tendencias y algunas cosas de adoración y culto son muy parecidas, y por qué algunos de los profetas ellos los reciben y hasta reconocen a Jesús como profeta?
Bueno, vamos a ver cómo fue que nacieron, de dónde nacieron y por qué nacieron y cómo fue que se segregaron en dogmatizaciones, qué creen unos y qué creen otros. Y también de la religión judía, qué es la diferencia que hay de la religión judía a la religión cristiana. Tenemos que entender que ahora vamos a entrar en un tema, amigos y hermanos, bastante polémico, porque aquí se le van a mover las tablas a un montón de personas de lo que muchas veces han creído con respecto a su religión y con respecto al cristianismo. Porque en el cristianismo, si fuera, como dice la palabra del Señor, que nosotros, y es como tenemos que hacerlo, tomar la leche adulterada, la leche no adulterada, la leche pura, agarrar la palabra blanca, sin mancha, y interpretarla bien, la religión cristiana no sería la que tiene más fracturas en dogmatización, en credos y en sectas, porque permítanme decirle que dentro de la religión cristiana es donde hay más sectas. Entonces, aquí empezamos con las religiones monoteístas, con la que nos compete la suya y la mía. ¿Qué es monoteísta? Voy a resumir y no importa que vayamos despacio porque tenemos uno programa más o dos más donde vamos a barajar bien estas religiones y nos vamos a dar cuenta que tenemos que pedirle a Dios lo que Jesucristo dijo que tuvieran que tener la iglesia, que era lo mismo que tenía él con Dios. Dios, Padre, quiero que ellos sean uno, como soy yo uno contigo. Eso es lo que Dios quiere y ojalá que este programa sirva para eso. Monoteísmo, que creen en la existencia de un solo Dios. Con permiso, disculpen. De un solo Dios. Ok, estas tres religiones, perdón, estas tres religiones o las religiones monoteístas nacen de un mismo padre, podríamos decirlo así, o de un mismo fundador. Hace casi 4.000 años, y tal vez un poquitín más, o por ahí, más o menos de 4.000 años, se le da una promesa a Abraham, y ya lo hablamos, ahora lo hemos venido mencionando en algunos de los temas, y a este hombre Abraham se le dice que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cuando se le da la promesa, se le da la promesa también de que va a tener un hijo con su esposa Sara. Pero resulta, para los que no son creyentes y no conocen la Biblia o no han oído esta historia, y para los que son creyentes y no se acuerdan, o para los que somos creyentes y nos acordamos también, pues que la refresquemos. Se le dice a Abraham que se espera tener un hijo con su esposa Sara, pero resulta que Sara, desesperada, falla en fe un poquito, ¿verdad? La mujer induce, el hombre muy triste porque le dice que no, que conozca a su empleada o a su sierva o a la que le ayuda, una muchacha más joven que ella, que se llama Sara, y en esto voy a hacerlo un poquito así, gracioso para que entendamos, la mujer no espera en su promesa y entrega falta de fe a su empleada para que la use como concubina y venga un hijo a su casa, porque la mujer tenía 90 años y ya Abraham tenía 100 y no habían concebido todavía hasta el día de hoy. O sea, ya la mujer se le había pasado el tiempo y Abraham también. Pues resulta que entonces Sara, desesperada, le entrega a Agar, y de Agar tiene a un hijo que se llama Ismael. De este hombre Ismael nace la tribu de los ismaelitas, de la tribu de los ismaelitas nace Mahoma, y de Mahoma nace el Islam. Vean qué interesante, por ahí les empiezo a explicar de Abraham y de cómo nace el Islam dentro de lo que son por lo menos las tres religiones monoteístas, que las tres nacen del mismo padre. Ok, por el otro lado, Sara, aunque faltó en su fe, y lo dice la Biblia en el contexto bíblico en Génesis, tiene su hijo que se llama Isaac. De Isaac le nace Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob, con la promesa dada para los que somos creyentes, ¿verdad? Recordemos que se le da una promesa a Jacob cuando lucha con Jesucristo, con el ángel, con la bendición, y resulta que con el ángel, ¿verdad? Obviamente, bueno, ya eso será analizarlo luego si era o no era Jesús, pero resulta que lucha con el ángel y se le da la bendición y se le cambia el nombre a Israel. Y de Israel nacen las 12 tribus del judaísmo. Póngame atención, entonces de Abraham nace a través de Isaac, Agar, Ismael, nace el Islam, y a través de Sara e Isaac nace el judaísmo.
El judaísmo se viene caminando 2000 años después hasta Jesucristo de Nazaret, que nace de la tribu de David. Pónganme atención, ustedes le dicen así a Jesús, porque recordemos que la descendencia de José era de la tribu de David. Obviamente, Jesús nace del pueblo judío, y de Jesucristo para acá, 2000 años atrás, es que conocemos lo que hoy por hoy conocemos del cristianismo, que obviamente viene de la palabra Cristo o de Cristo Jesús. Nosotros, el cristianismo tiene 2000 años de existir como tal, pero nuestras raíces tienen 4000 años hacia atrás. Porque recordemos que de las tribus, o por lo menos del pueblo judío, nace Cristo, y de Cristo Jesús nace el cristianismo. ¿Estamos claros? De Abraham nacen las dos simientes, los ismaelitas, y las 12 tribus de Jacob, que son las tribus judías, las tribus ismaelitas, que son los que llegan a conformar el Islam. De esas tribus nace Mahoma, y de las tribus judías nace Cristo, y de Cristo, pues, lo que conocemos por hoy. Ok, vean el gráfico antes de empezar el tema, porque yo creo que se va a quedar para la otra semana. Entonces vamos a irnos aquí para que entendamos algo. Vean el gráfico. Les marco las tres que les estoy mencionando. El islamismo, que nace, este celeste que está ahí, vean la población y los países que contienen, por lo menos en este gráfico a color de un mapa mundi, nos indica que el morado, que es el cristianismo en primera instancia, está más diseminado por todo el mundo y tiene la mayor población del mundo, o los mayores adeptos. El celeste, que es el islamismo, está diseminado por casi toda la parte del Medio Oriente y alguna parte de Europa y algunas islas del Pacífico. Vean qué interesante, pero también es una gran población. ¿Por qué? Porque mucha de la población de Europa, que es una población muy grande, el viejo mundo, y mucha de la población de Medio Oriente, que es donde está la mayor cantidad de población del mundo, o más aseminada o más aglomerada. Es por eso que se nota que tienen más adeptos a nivel mundial. Y el judaísmo, que les pongo ahí, si ustedes van al mapa, es solamente una pequeña mancha en Jerusalén. O sea, es el más pequeñito. Pero nos damos cuenta que del más pequeñito han nacido las dos religiones más grandes del mundo. Así que, amigos y hermanos, para ir quedando por aquí, voy a leerles un versículo. Voy a leerles un versículo para que ustedes entiendan, porque no quiero que nadie que esté viendo estos programas de los enigmas de los tiempos se quede sin el privilegio de la salvación y piense que porque creen en el hinduismo o porque creen en el budismo no van a tener la oportunidad de que Dios entre en sus corazones, o que nosotros estamos diciendo que no, que ya no pueden entrar de Dios y tener salvación según nuestro contexto religioso cristiano. Yo quiero decirle, si usted es cristiano y piensa eso, que está equivocado. Y quiero decirle que si usted pertenece a cualquier otra religión que no sea cristiana o nacida de estas tres religiones monoteístas que tienen el concepto en el Padre Abraham y en Cristo, bueno, por lo menos un Redentor y un Dios Creador, en el caso del cristianismo, no se preocupe, porque la Biblia dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, podemos ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. No sé cuánto me queda de tiempo, pero yo quiero decirle, mi amigo y hermanos, que vamos a empezar a desglosar estas tres religiones y vamos a empezar a ver qué tan importantes han sido para nosotros. Vamos a quedarnos con la que tengo en pantalla porque ya me quedan solo 5 minutos y solo voy a hacer la introducción. El judaísmo. Pónganme en atención, voy a hacer la introducción solamente del judaísmo y la otra semana vamos a ver el judaísmo y vamos a empezar a ver la desfracción, amigos y hermanos, porque es increíble cuando uno hace este estudio y se da cuenta cómo estamos divididos la mayor religión del mundo, que es la cristiana. Si estuviéramos unidos nosotros como cristianos, no habría hambre en el mundo. Si estuviéramos unidos en un solo pensar, en un solo criterio, amaríamos el bien, haríamos el bien. Y sabe que no moriría, no habría tanto homicidio, no habría tanto narcotráfico, no habría tantas cosas
nefastas y malas que le ocurren a la humanidad, porque somos mayoría. Bueno, judaísmo. Ahí están los íconos del judaísmo, la estrella de David, la menorá. El término judaísmo, para irme quedando después de esto, el término judaísmo se refiere a la religión y tradición y cultura del pueblo judío. Pónganme atención, del pueblo judío. Es la más antigua de las 3 religiones abránicas. Es del pueblo judío, porque por eso se llama judaísmo. Pero tenemos que entender, amigos y hermanos, que todos esos principios que se dio ese pueblo y la promesa que permanece hasta el día de hoy, porque dice la palabra que pasará el cielo y la tierra, pero que las palabras no pasarán, ni una tilde, ni una coma, ni el signo más pequeño de lo que está escrito en ellas, amigos y hermanos, dice que pasará hasta que pasen los cielos y la tierra, y ya no la necesitemos porque dice que nadie preguntará quién es Dios, sino que le preguntaremos a Jesucristo, porque es Dios. Vean qué interesante. Entonces, tenemos que entender que este pueblo, que es una de las religiones más pequeñas del mundo, por lo menos de las 3 que hay, es solamente de los judíos, así se llama por dogmatización, pero es la religión más antigua y es de la que nació lo que usted y yo creemos casi el día de hoy. Así que, amigos y hermanos, le invito para que la próxima semana venga y no se pierda el próximo miércoles los enigmas de los tiempos y empecemos a desgranar las 3 religiones en las cuales la mayoría población del mundo, casi el general del mundo, y quiero que me pongan en pantalla ese mapa, están ahí creyendo y están dentro de esta dogmatización. También ustedes pueden seguirnos a nosotros en nuestro canal de YouTube como Los Enigmas de los Tiempos CR. Mi nombre es Freddy Peña. Cualquier consulta al 8662955324/7. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.